En la página 31 del manual nos dice el siguiente ejemplo. El ejemplo anterior se extiende ahora a 4 comunidades. O sea, sigo evaluando lo mismo, a ver si depende o no depende. Y sigo teniendo al principio la misma información. Pero le agregamos otras comunidades. No va a caber la frecuencia. Entonces, nos dice que la comunidad 3 hay 5 familias que sí lo vieron, de un total de 45 no lo vieron, de un total de 50. Hasta ahorita esto está padre porque nos está dando la misma, o estamos tomando la misma cantidad de elementos, así que las frecuencias observadas van a ser igual, las esperadas van a ser iguales. Aquí dice 18 de 50, así que 32 no lo vieron. Otra vez, estos son los totales de columna. No vieron el programa, no lo vieron. Entre los dos, la cantidad de personas que entrevisté. Vieron el programa, no lo vieron, cantidad de personas. Vieron, no lo vieron, cantidad de personas. Total por columna, pues total por renglón, sumo los renglones, 10, 15, 5 y 18. Entonces nos da que es 48, 40, 35, 45 y 32, nos dice 152. Si yo lo sumo así, o si lo sumo así, nos da el total, el gran total, que son 200, el total de personas entrevistadas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, los datos que aparecen ahí, dijimos, son las frecuencias observadas, o sea, lo que ya observé durante mi investigación. Me falta calcular las frecuencias esperadas. Y habíamos dicho que hay algo que está padre, que me va a ayudar, es que como las columnas suman lo mismo, que 50, 50, 50, 50, las frecuencias esperadas por renglones van a dar lo mismo, así es que va a estar padre. Entonces, para este primer renglón es total del renglón 48 por total de la columna 50 entre el gran total que son 200. Así es que 12. Entonces, frecuencia observada, había dicho que no raya, frecuencia observada es 12, 12, 12, 12. Para el siguiente renglón sería total del renglón o total de la columna, da lo mismo, sería 152 por total de la columna entre gran total, que sería 200, 38. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular mi estadístico G cuadrada. No lo voy a hacer completo, no voy a escribirlo completo, pero sí voy a avanzar. Voy a poner algunos ejemplos. Frecuencia observada menos la esperada al cuadrado entre la esperada más observada esperada al cuadrado entre la esperada más, y así me la llevo. Del siguiente renglón voy a poner los últimos, por eso pongo puntos suspensivos. Ahora voy a poner estos de acá. Observada menos la esperada al cuadrado entre la esperada más observada esperada. Y viene la parte interesante. Pueden ponerlas en la calculadora, pero a lo mejor todo eso no se va a poder porque son un montón de operaciones. Lo que yo les recomiendo es que hagan, por ejemplo, la operación de todo este renglón, así como está aquí. Así que le pongan paréntesis 10 menos 12, cierren paréntesis al cuadrado entre 12, más, le pongan la que sigue, paréntesis 15 menos 12, cierran paréntesis al cuadrado entre 12, más. Y así que ya pongan varios datos, pongan un igual. Ya me da un resultado y yo sigo, más. Ahora, todos los que vienen de este renglón, paréntesis, 40 menos 38, cierro paréntesis al cuadrado entre 38, más 35 menos 38 al cuadrado entre 38. Y acabo de hacer todos los que están ahí con mucha calma, mucha paciencia y fijándome qué datos pongo en la calculadora.
Porque a veces en lo que nos equivocamos es en meter esa información a la calculadora. El estadístico que yo calculé entonces es 10.7456. ¿Cuántos decimales ponen? 2, 3 decimales, los que ustedes quieran. Entonces, 10.7456. Eso es lo que yo calculé. Mayor o igual como en todas las pruebas de hipótesis. Me falta el valor de la tabla. Necesito saber los grados de libertad y el nivel de significancia. Entonces checo en mi problema. Me dice que igual el nivel de significancia es del 1%, o sea que 0.01. ¿Y cómo calculábamos los grados de libertad? Dijimos que los grados de libertad es cantidad de renglones, 2 renglones, menos 1. Cantidad de columnas, 1, 2, 3, 4 columnas, menos 1. 2 menos 1 es 1, 4 menos 1 son 3. 1 por 3, 3. Entonces, agarro mi tabla y cuadrada, me voy al grados de libertad 3, nivel de significancia 0.01 y es 11.3449. Así es que pregunto, ¿10.74 es mayor que 11.34? No, no es mayor. Entonces, no se rechaza H0. Si no se rechaza H0, se acepta H0. Entonces, se acepta H0. Si acepto H0, otra vez, este es mi resultado. Entonces, no importa que haya extendido mi investigación a más comunidades, mi resultado no ha cambiado. Las variables no tienen relación entre ellas, siguen siendo independientes. No depende el resultado de ver el programa de dónde estén ubicados geográficamente. ¿Todo bien? Y bueno, vamos al último de los problemas de G cuadrada que viene en su manual. Y este nos dice: en la siguiente tabla se presenta la reacción de los votantes a un nuevo plan de impuestos sobre la propiedad de acuerdo a la afiliación partidista. Ahí están las dos variables que necesitamos relacionar, verificar si tienen o no tienen relación. Dice: a partir de datos mostrados, construye una tabla de frecuencias esperadas. Primero, hay que acordarnos que la tabla que ya aparece ahí como información es el resultado de mi encuesta. Entonces, vean la tabla. Ustedes la tienen escrita, no la voy a poner completa, pero la tabla dice afiliación partidista. Y aquí están las diferentes afiliaciones, si es demócrata, si es republicano, si es independiente y, como siempre, nuestro total. Y está la reacción que tuvieron al voto. Están a favor, están en contra, a favor, indiferente, en contra y los totales. Entonces, si ustedes se fijan los datos que aparecen ahí, por ejemplo, 120, 50, 50 y el total que nosotros vamos a construir, si yo los completo, siempre pongo esto muy cerquita, el total, en los tres he puesto lo mismo. Si yo los sumo son 100 y 120 son 220, entonces lo pongo aquí. En los independientes, 20, 30 y 10, 20, 30, 10 y es indiferente. Entonces son 30, 40, 60. Y los que están en contra, 20, 60, 40, 100, 120. Los datos y los sumo por renglón para saber demócratas cuántos votaron. 120, 40, 60, 160. 140 y 10, 100. Si lo sumamos, ok. Ahora, la tabla que ya aparece ahí, que es como el resultado de la encuesta, es la tabla de frecuencias observadas. Dijimos, cada uno de estos se les llama frecuencias observadas, lo que está en nuestra fórmula como O y J, porque es el resultado de la investigación, lo que se observó cuando fui a hacer el estudio. Y aquí lo primero que me dice es que
A partir de los datos mostrados, esta tabla dice, construye una tabla de frecuencias esperadas. ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular las frecuencias esperadas. Acuérdense, la fórmula EIJ, que si por ejemplo yo quiero encontrar la frecuencia esperada asociada a este dato que está aquí, acuérdense, posiciones en la tabla, renglón y columna. Entonces, renglón 1, columna 1. Si lo quiero poner paso a paso, debería de ser la posición 1, 1. Primer renglón, primera columna. Entonces dijimos, es bien fácil, multiplicamos el total de la columna por el total del renglón. Entonces, total de la columna, 220. Total del renglón, 160. Entre el gran total, que sería 400. Entonces, lo metemos a la calculadora. Y para este dato, la frecuencia esperada es de 88. En los ejercicios pasados teníamos una ventaja que decíamos, pues si las columnas suman lo mismo, o sea que aquí haya sido 220, aquí también, pues estos valores los repetíamos. ¿Cuál es el problema de este? Pues que no suman lo mismo, que tomé diferentes, más bien no tomé, sino que la reacción al voto a favor fue una cantidad distinta al indiferente y una cantidad distinta al en contra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora calcular para este, con la fórmula de la frecuencia esperada que tengo aquí. Si estoy sacando la de el 20, que es la posición 1, 2, acuérdense, esto nada más me dice la posición, pero la fórmula es columna, total de la columna por total del renglón entre el gran total. Entonces, 60 por 160 entre 400. Igual, no necesitamos escribirlo, lo que sí necesitamos es calcularlo. Entonces, lo puede meter directo a la calculadora, pero hay que llenar toda la tabla de frecuencias esperadas. Este sería 120 por 160 entre 400. Está fácil porque ya tenemos ahí los datos en nuestra tabla. El de 150 sería 220 por 140 entre 400. 60 por 140 entre 400. 120 por 140 entre 400. Total de la columna por total del renglón entre gran total. Total de la columna por total del renglón entre gran total. 120 por 100 entre 400. Y bueno, la primera parte del problema ya la tengo resuelta porque me decía, construye una tabla de frecuencias esperadas. Los numeritos que puse aquí a un lado son las frecuencias esperadas, lo que yo matemáticamente esperaba encontrar a esta reacción al voto según este tipo de partido o de afiliación política partidista. Ahora, lo que quiero saber es, me dice, basada en la suposición de que no existe relación entre la afiliación partidista y la reacción al plan de impuestos, utilizando alfa 0.01. Entonces, me están preguntando si existe relación entre la afiliación y la reacción al plan de impuestos, o sea, cómo votaron, a favor, indiferente o en contra. Si me están preguntando entre dos variables si hay o no hay relación, es G cuadrada. Solamente que, las hipótesis siempre son las mismas. H0, las variables son independientes. HA, las variables no son independientes o bien son dependientes. Ok. Pero aquí, en vez de poner las variables, eso lo voy a explicar en la conclusión, pero tendríamos que decir la afiliación partidista es independiente al plan de impuestos o la afiliación partidista es dependiente a la reacción al plan de impuestos es dependiente a la afiliación partidista. Va entonces, ¿cómo calculamos el estadístico G cuadrado? Ahora, igual, esto no lo tienen que escribir todo, solo fíjense pues cómo va la fórmula. Ya tenemos aquí los datos, meterlos en la calculadora ya debería de ser sencillo. Solo les recuerdo cómo va la fórmula. Es el dato que tenemos, que es la frecuencia observada, menos el dato que calculamos, que es la frecuencia esperada, todo eso entre paréntesis al cuadrado, sobre el mismo que calculamos, la frecuencia esperada, más
Me muevo al siguiente valor y vuelve a ser 20 menos 24 al cuadrado entre 24 más, y así en todos estos datos. El problema de este ejercicio es que es muy largo porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sumas. Entonces la última suma debería de ser 40 menos 30 al cuadrado sobre 30. Y eso se llama estadístico de prueba, como siempre lo hemos hecho, solo que ahora se llama estadístico G cuadrado. Entonces lo calculábamos ahí con mucha paciencia. Por favor, pongan iguales, pues váyanlo haciendo. Decíamos, a lo mejor sumo estos con la fórmula, sumo estos, luego sumo estos, luego sumo estos. Voy poniendo iguales entre ellos para que mi cálculo, pues, bueno, para que la calculadora pueda resolverlo, ya que no puede ir con todas las operaciones de corrido. Y el estadístico que me da es 55.13. Entonces, ese valor es el que nosotros comparamos siempre en nuestra prueba de hipótesis. Lo voy a poner aquí arriba. Entonces, mi valor, que se llama estadístico de prueba, es 55.13. Entonces, el 55.13 ya está aquí. Le voy a poner mayor o igual porque siempre hemos puesto ese signo en nuestra comparación. Y ahora necesito la tabla de G cuadrada con los dos valores que manejamos, el nivel de significancia y los grados de libertad. El nivel de significancia me lo daba el problema y decía que era 0.01. Ahora, los grados de libertad, habíamos dicho que este es en 2 dimensiones porque estamos trabajando con tablas, entonces es renglones menos 1 por columnas menos 1. Entonces, ¿cuántos renglones? Republicano, demócrata, independiente, 3. ¿Cuántas columnas? La reacción al voto, a favor, indiferente o en contra, 3. Entonces, 3 menos 1 son 2. 2 por 2 son 4. Entonces me voy a mi tabla, la tabla de G cuadrada. Busco en los renglones la variable grados de libertad 4 y en las columnas nivel de significancia 0.01. Y ese es mi valor de contraste, de comparación. Y ese es 13.2767. Entonces, como siempre lo hemos hecho en prueba de hipótesis, tenemos que saber quién estoy aceptando. Entonces, preguntamos, ¿este valor es mayor o igual a este valor? Podemos hacerlo paso a paso o ya decir quién se acepta, pero 55.13 es mayor a 13.27, sí se rechaza H0. Por lo tanto, se acepta HA. Entonces, si se rechaza H0, se acepta HA. Así es que, ¿qué tengo que decir ya al final como conclusión? Bueno, pues, como es prueba de independencia o prueba de contingencia, tabla de contingencia, yo tendría que decir, se acepta HA. Ok, esta es la buena ahora. Yo estoy diciendo que las variables no son independientes entre sí. O bien, yo puedo decir, la reacción al plan de impuestos es dependiente de la afiliación partidista el 99% del tiempo.